Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. En la tarde de hoy tenemos una visita especial. Me refiero al doctor Martín Paulos, que es actualmente profesor de la Universidad Internacional de la Florida y, para abundar más, fue embajador de la República Checa en las Naciones Unidas y también ha ocupado diferentes cargos dentro de la República Checa. Es un placer que esté aquí el doctor Martín Paulos y viene acompañado por Luis F. Fernández, por el doctor Luis Félix Fernández, que es yo diría que es un eterno activista pro derechos humanos en Cuba y que está siempre presente en todas las causas que tienen que ver con la libertad de Cuba. Bienvenido, doctor Paulos, es un placer que haya asistido hoy a nuestro espacio. Sabemos que tiene mucho trabajo y mucho, como diríamos los cubanos, corre, y a mi querido amigo, el doctor Luis Félix Fernández, que siempre está presente en toda causa justa. Es un placer que los dos estén aquí y acaba de concluir el viernes pasado, se realizó una conferencia del Instituto Cebro en FIU. Usted fue uno de los exponentes, Luis estaba presente también, y para beneficio de nuestros televidentes, ¿qué es lo que es Cebro, doctor? Buenos días. Yo no hablo español muy bien, pero... tenemos a nuestro amigo Luis también. Martín habla magnífico español. Yo voy a hablar en esa lengua hermosa. Yo soy en este momento el director del programa de Václav Havel para los derechos humanos y diplomacia en FIU. Y nos tenemos las cooperaciones con las instituciones diferentes, la biblioteca de Václav Havel en Praga, y yo trabajo también con el gobierno checo, y en ese programa nos cooperamos con el Cebro Institute. Es una institución importante en Praga, y esa institución organiza los programas para los activistas internacionales en la era de los derechos humanos. También organiza los programas que quieren ofrecer a los activistas cubanos, por ejemplo, la experiencia de la transición de los otros países, no solamente en la República Checa, pero también en los otros países en la región nuestra, y ofrecer los impulsos para un debate importante. Y el conocimiento que han acumulado ustedes a través del tiempo, sí, de lucha contra una tiranía totalitaria como fue la soviética. Sí. Luis, yo te pregunto, de esta conferencia, que también tú asististe, ¿qué fue la parte que más te interesó a ti como cubano? Bueno, la experiencia de las transiciones, por ejemplo, en Rusia, países del este de Europa, porque los exponentes eran personas que participaron y tuvieron un papel importante en esas transiciones, y también han sido estudiosos del tema y quieren compartir con el resto del mundo, sobre todo el mundo que sigue sufriendo el comunismo, gobiernos totalitarios, esa experiencia, y ayudarnos a
hacer una transición hacia la democracia. Desafortunadamente, en el caso de Cuba, todavía estamos un poco lejos de la meta donde queremos llegar. Pero si me permites, te iba a decir, ¿cómo se llama? Que esto se originó, el programa aquí en Miami, a consecuencia de una conferencia en Praga, enero pasado. Tuve el privilegio de que me invitaran y fue una conferencia de una semana completa y había personas allí de diferentes países. Estaba también el doctor Martín Landau. También estuvo allí en Praga, Martín, y otra gente allí, pero lo interesante fue que convidaron a gente de todo el mundo. Éramos un grupo pequeño, pero había gente de Venezuela, había de Nicaragua, había de países de Europa del Este, teníamos a gente de Estonia, y fue una conferencia muy bonita donde, e interesante, donde se habló de no solamente la transición, pero luego, ¿cómo se llama?, los problemas que han encontrado esos países con lo que quedó de esos partidos comunistas dentro de ya una democracia establecida. Y eso dio pie a esta conferencia que se acaba de dar en FIU. Y eso dio pie a esta conferencia que se va a dar en FIU, porque la gente de CEFRO se interesó en venir a Miami, Sí. porque aquí hay una comunidad no solamente de cubanos, Hay venezolanos, nicaragüenses, que están sufriendo. diferentes países que Sí, están sí, pasando sí, por sí, esta sí. experiencia. Doctor Martín Palaos, ¿cómo ve usted la situación global de América Latina? Sí, yo pienso que es muy importante reflexionar, pensar de la situación en ese momento, porque todo el mundo está cambiando. La experiencia nuestra fue en el momento especial histórico cuando las relaciones entre este y oeste, El este y oeste. el este fue en el momento crítico. En este momento hoy el mundo es diferente. La América Latina está también se cambia, y yo pienso que es un momento oportuno para los demócratas cubanos y venezolanos y nicaragüenses comunicar efectivamente con la sociedad internacional. Hay un nuevo presidente en Colombia, un presidente liberal en Chile, en otros países. Yo pienso que la comunicación entre los Estados Unidos, los países democráticos de la América Latina y de la Unión Europea también es muy importante. La comunidad, los demócratas cubanos tienen que comunicar efectivamente con la comunidad internacional, y yo pienso que los eventos como eso organizada para nosotros con CEFRO es una contribución en ese contexto. Y yo pregunto ahora a los dos, quiero que los dos me respondan, ¿en qué ha fallado la oposición cubana durante tanto tiempo, si es que ha fallado, que el régimen de Castro se mantiene, de los hermanos Castro, se mantiene ya por casi 60 años en el poder? ¿En qué no hemos sido efectivos? Mira, pienso, ¿cómo se llama?, que esa respuesta es una pregunta complicada, y la respuesta más complicada todavía. Yo pienso que el caso de Cuba ha sido un caso muy especial. Una isla en el hemisferio occidental que pudo
acogerse en los brazos de la Unión Soviética en un momento en que había una guerra fría y la Unión Soviética podía protegerla. Creo que eso ayudó a que el régimen cubano se pudiera establecer y echar raíces en el país, porque fueron varias generaciones que tuvieron que sufrir el sistema. Del lado de la oposición cubana, como se llama, y Martín y yo hemos hablado de esto muchas veces, hay una necesidad de un poco más de unión, de esfuerzos comunes, no que todas las organizaciones tengan que bajar su bandera y unirse bajo una, pero sí encontrar programas en que cooperar, y no hemos sido muy eficientes en eso. Pienso también que el gobierno cubano ha sido muy eficiente en dividirnos, en crear divisiones, infiltrar los grupos y limitarnos. Ahora le pregunto yo al doctor Martín Paulos, que tiene tanta experiencia, porque viene de un país y de una región que sufrió los embates tanto del nazismo como del comunismo. O sea, que durante el siglo XX fue una región bien convulsa. Yo le pregunto, dado su experiencia, ¿por qué el régimen castrista, que está en una pequeña isla, pudo subsistir después de la desaparición de la Unión Soviética? Es una pregunta grande. Yo pienso que la situación cubana no se puede interpretar solamente en el contexto de las relaciones entre est y west, pero también norte y sur. Sur. La política cubana en el mundo terciario fue efectiva. Yo pienso que el régimen castrista no es solamente el régimen comunista, es el régimen nacionalista y en el contexto mundial. Y yo pienso que nos podemos cooperar con los cubanos, pero no es Martín Paulos, pero cubanos que tienen que tener un programa de la transformación democrática. Yo pienso que es un momento oportuno por eso. Nos que tenemos la experiencia en la sociedad internacional, nos podemos ayudar a los cubanos a ser más efectivos en la comunicación en ese momento. Yo pienso que los cubanos tienen la oportunidad. Hay una sucesión en Cuba, es un debate constitucional en Cuba, y yo pienso los cubanos tienen que decir claramente que hay los cubanos que tendrían que tener poder, entrar en ese debate y crear la Cuba que cubanos quieren tener. Pero hay algo en esto que, abundando, perdóname Luis, en lo que el doctor Palaos decía, y es que los cambios se dieron en Europa Oriental a partir del resquebrajamiento de la Unión Soviética. Pero dentro de las estructuras del régimen de Castro, todo está igual y ellos están en absoluto control. Entonces, como una oposición que está desarmada, que está dividida, que no tiene medios de difusión dentro de Cuba, ¿cómo puede erosionar el sistema?
Entiendo, y es la pregunta que nos hacemos todos. Yo creo, que como Martín dijo, lo que se está tramando en Cuba es una sucesión, no una transición. Y sí, hay un debate constitucional, entre comillas, dentro de Cuba. Es un cambio a la Constitución dictada desde arriba. La opinión del pueblo cubano en realidad no cuenta, pero estoy de acuerdo con Martín de que tenemos, que expresarnos y decirle al mundo y decirle a Cuba y a los cubanos que están allí adentro en qué fallamos y qué es lo que el régimen tiene que hacer para poder transitar a una democracia. Yo no comparto la idea de que en Cuba existe un régimen comunista. Es un régimen totalitario y en realidad pienso yo que es una mafia de una familia y unos amigos que se han hecho del poder y durante este tiempo han podido crear un sistema represivo muy efectivo. Y es una buena pregunta para el doctor Paulus. ¿Considera usted que Fidel Castro fue comunista o fue un aventurero dentro del mundo comunista? Esa es la pregunta principal. Fidel Castro dijo en un momento que yo no soy comunista y después fue comunista. Fidel Castro fue siempre Fidel Castro. Un régimen unipersonal. Exactamente. Pero el cambio en nuestra región puede suceder, tener éxito. Tener éxito porque nos operábamos en el contexto internacional favorable. Se fue llamado el proceso de Helsinki con los Estados Unidos, canadienses, todos los países europeos y la Unión Soviética en el proceso que quiere combinar los elementos de la política región de la seguridad, la cooperación económica, pero también los derechos humanos. Tuvimos la oportunidad, la sociedad civil en la República en Checoslovaquia, nuestro movimiento, Charta y los otros activistas independientes, utilizar ese momento favorable internacional. Gorbachev en Moscú, Ronald Reagan en Washington, después Bush 41, y yo pienso que los cubanos tienen que observar la situación internacional y nos podemos crear, yo pienso, el contexto similar al proceso de Helsinki, cuando los países democráticos de la América Latina, los europeos y los americanos en Washington pueden cooperar, yo pienso que se puede acelerar el proceso en dar a los demócratas en Cuba la oportunidad. Pero esa cooperación ha estado bien dividida y yo tomo como base la experiencia que usted tuvo en las Naciones Unidas como embajador de la República Checa. De cierta manera siempre el régimen castrista hacía alianzas, ¿sí?, con ciertas naciones que no permitían que los procesos de democratización de Cuba avanzaran. Una cosa y esto es una opinión muy personal, ¿no? Los cambios en Europa Oriental, los gobiernos, aquellos gobiernos comunistas represivos, cuando fueron confrontados por la oposición, cedieron.
aceptaron que venía el cambio. En Cuba no es así. En Cuba han estado oponiéndose a cualquier tipo de cambio y haciendo una oposición violenta, violentando las personas, llevándolas a la prisión, ellos incluso actos de repudio. Creo que la situación es algo diferente. Ellos tienen sus leyes condicionadas a la represión. Tienen las leyes condicionadas. Pero hay algo, doctor Palaos, que también quería conversar con usted. Europa oriental, la Europa oriental como se le conoce, esos regímenes comunistas a las naciones como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Alemania, etcétera, le fueron impuestos por los soviéticos. Sí. Sin embargo, el régimen castrista se declara nacionalista y autóctono, que nadie le impuso nada. Ellos generaron ese propio sistema. Pero ese sistema necesita también los partners internacionales, las coaliciones, las alianzas. Y yo pienso que la oposición democrática cubana tiene la oportunidad de crear también las alianzas con los estados democráticos, porque yo pienso que el principio, la cosa principal es democracia. El pueblo cubano tiene que tener una oportunidad a crear Cuba que cubanos quieren. No solo, y el mundo se cambia. El mundo está cambiando permanente y yo pienso que el régimen que no quiere se cambiar no puede tener la control forever. Y sobre lo que dice Martín, quiero decir algo porque es necesario reconocerlo. La República Checa, particularmente la República Checa, se ha interesado mucho en el problema cubano y han sido buenos interlocutores. Martín, muy especial, buenos interlocutores entre los cubanos, la oposición cubana fuera y dentro del país, con Europa, especialmente en el Parlamento Europeo. Y Martín ha proporcionado reuniones con representantes de la República Checa en el Parlamento Europeo, que han llevado al Parlamento las opiniones y los deseos de democracia y libertad que abrigan los grupos cubanos fuera y dentro de la isla. Es importante que no solamente los opositores tienen la oportunidad a presentar las opiniones suyas, pero que los miembros de la comunidad internacional cooperan, comunican, y yo pienso que los Estados Unidos, la Unión Europea y los países democráticos de la América Latina son los partners estratégicos. Entonces, si no podemos iniciar la comunicación entre el Congreso de los Estados Unidos y el Parlamento Europeo, es una cosa importante y los gobiernos tienen un nuevo punto en la agenda transatlántica. Y eso puede crear la atmósfera positiva para los cubanos. Pero hasta ahora no ha sucedido y hay mucha división dentro de eso que usted plantea. Todas las naciones no piensan como Checoslovaquia, ni todas han sido tan firmes como Checoslovaquia, porque la misma España, que tiene una relación especial con Cuba, con los cubanos,
España en estos momentos tiene una postura a favor del régimen castrista. Pero saben bien que la situación en Venezuela es percibida en España correctamente, la situación en Nicaragua, y yo pienso que la comunicación internacional entre los activistas cubanos, venezolanos y nicaragüenses pueden cambiar gradualmente también la posición del gobierno de España en esa situación. Ahora ustedes tuvieron esta conferencia en FIU el pasado viernes y dada la experiencia, consideran que la oposición cubana está actuando bien en estos momentos, la oposición en general cubana, tiene buenas estrategias. Hay las estrategias interesantes, Rosa María Paya, Cuba Decide, Santiago Alpizar y Cuba Demanda. Yo tengo un amigo, Orlando Gutiérrez, el directorio, entonces hay las perspectivas diferentes. Yo pienso que democracia no es la homogenización de las opiniones, la pluralidad es la cosa importante, pero la capacidad a hacer proceder en concierto entre las perspectivas, posiciones diferentes. Es la cosa más importante. El evento que nos organizamos es una contribución en ese proceso. Cubanos tienen que comunicar entre cubanos y nos venimos con los impulsos, con los temas, con las preguntas, con las soluciones del pasado. Y es correcto, no se busca unanimidad de opiniones, como había dicho antes, se busca que las diferentes organizaciones puedan cooperar en proyectos en comunes que avancen el esfuerzo hacia una democracia, ¿no? Y yo creo como Martín que estos eventos como el de Cedro, una reunión que tuvimos también en Washington en marzo, abril, no recuerdo ahora, donde también participó y fue uno de los organizadores, Martín Palaos, ayudan a que nosotros los cubanos de diferentes grupos, diferentes opiniones, dentro y fuera de la isla, podamos conocernos, compartir opiniones y tratar de encontrar puntos comunes de esfuerzo. Señores, se nos acaba el tiempo y yo particularmente le quiero dar las gracias al doctor Martín Palaos por todo ese esfuerzo que hace por la democracia, no solo en Cuba, sino la democracia mundial. Muchas gracias y estamos muy agradecidos que usted, tanto como mi amigo el doctor Luis Félix Fernández, hayan comparecido en este programa. Se puede decir, el mundo necesita los ejemplos positivos. Se nos acaba el tiempo. Cuba puede ser uno de esos. Gracias. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, 3 décadas de destierro y desunión. Qué pena de son que canta, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación.